Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo con todo mi corazón en este maravilloso día, pidiendo a Dios que, como lo hacemos cada mañana, por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección, para que de esa manera podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando un poco más en lo que dijimos ayer. Quiero ir un poco más a la profundidad de lo que significa que mis actos en esta tierra tienen un eco en la eternidad. Uno comienza a preguntarse, ¿qué actos? ¿Qué tipo de cosas son las que verdaderamente en esta tierra tienen repercusiones eternas? Hay cosas, si te has dado cuenta en el transcurrir del tiempo de tu vida, que has hecho y tienen un efecto o un impacto meses adelante, horas adelante, años adelante. Y todo lo que hacemos en la tierra tiene diferentes tiempos de impacto en lo que hacemos, en cada acto. Así que de alguna manera, cuando comenzamos a pensar en un acto que tenga impacto hasta la eternidad, pues rápidamente uno dice, a ver, ¿existe algo? Pues te voy a decir algo. Antes de que yo conociera al Señor, todos mis actos eran literalmente físicos. Yo no tenía realmente un acto intencional y bien pensado que tuviera una repercusión en la eternidad, además porque no creía en la eternidad. Y no creía porque no conocía lo que eso significaba y no sabía que espiritualidad estaba relacionado directamente con eternidad. Cuando pensaba de alguna manera, o escuchaba más bien, porque no pensaba en eso, en eternidad, pues lo relacionaba, como lo dije en algún momento, con algo mucho más religioso y no tan espiritual. Sin embargo, poco a poco, cuando nos acercamos al Señor, y lo hemos visto ya durante todos estos días, que eternidad es un tema tan profundo, tan significativo y tan representativo e influyente en mi corazón y trascendente en el tiempo, pues tengo que prestarle toda la atención del mundo. Pero insisto, ¿existe algún acto en la tierra, un acto físico, que tenga repercusiones en la eternidad? Sí, el primero es el pecado. Ese es un acto físico para todos nosotros. Y el pecado tiene repercusiones a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y también en lo eterno. Y de eso no hay ninguna discusión, porque la Biblia habla de eso de principio a fin. Nuestros pecados y la consecuencia de nuestros pecados pueden tocar generaciones. Así que se vuelve algo que va pasando de generación en generación, de año en año, de tiempo en tiempo. Pero ¿existe alguna función física que hagamos nosotros de manera consciente e intencional que repercuta, que trascienda por la eternidad? Claro que sí. Es allí cuando comienzas a entender que los hábitos espirituales y todas las disciplinas espirituales de las cuales la palabra de Dios habla tienen repercusiones en el mundo espiritual. Jesús vino a enseñar eso. Porque cuando Jesús llegó, una de las cosas que los discípulos dijeron fue: enséñanos a orar. ¿Sería porque ellos se dieron cuenta que su oración era muy momentánea y no pasaba un poco más allá de lo natural? ¿Será que muchas veces nuestra oración es más un rezo bonito que no pasa mucho más allá, que no trasciende, que no genera un impacto espiritual? Pues hasta el momento, cuando yo personalmente solamente rezaba sin mucho conocimiento, pues mi oración no trascendía mucho más allá del momento religioso que vivía. Pero de repente te das cuenta que cuando comienzas a conocer al Señor y el camino espiritual comienza a fortalecerte, te das cuenta que acciones como la oración son más que un acto religioso, que cuando lees la Biblia es mucho más que un acto religioso, que cuando ayunas y aún haces vigilia, entonces es mucho más que un acto religioso. Es en ese instante cuando comprendes que definitivamente tus actos espirituales, que son hechos de manera intencional, como cuando eliges ayunar por algo y por tu corazón, como cuando eliges hacer una lista para orar por algo y de repente esa acción eterna que tiene que ver con la oración se conecta con la palabra de Dios y se conecta con la voluntad de Dios, entonces y solamente entonces, ese momento, ese acto en la tierra que acabas de hacer llamado oración, comienza a tener un eco en la eternidad. Lo decía en estos días, el libro de Apocalipsis, capítulo 8, dice que cuando tú oras, tu oración es recogida por ángeles y subida delante del trono de Dios sobre el altar de oro, como sube el incienso. Quiere decir en ese instante que tu oración trascendió el mundo físico. Cuando tú y yo oramos, no solamente cuando hablamos con alguien o cuando damos un bonito discurso, sino que cuando oramos hay una actividad angelical.
que está directamente conectada con ese mundo eterno. Y entonces toman tu oración y toman mi oración, léelo en Apocalipsis capítulo 8, y la suben como incienso delante de Dios. Y en ese instante, cuando tu oración no está siendo simplemente una fila para poder llegar delante de Dios, cuando tu oración no está esperando un turno, sino que tu oración llega delante de Dios como incienso fragante, como olor, como el humo que sube. En ese momento te das cuenta que el acto que haces en la tierra llamada oración trascendió los límites físicos, pasó el largo, el ancho, la profundidad y el tiempo de este mundo físico y se introdujo en el mundo espiritual y pasó a ese plano eterno donde tu oración ya conecta a Dios y de repente viene una respuesta. Y es allí donde te invito para que valores tus actos espirituales que haces de manera intencional. Cuando te acercas a la palabra de Dios, no te acerques como un libro más de religión. No funciona de esa manera, porque la palabra de Dios vino del corazón de Dios y Dios es eterno, entonces su palabra es eterna. Alguien hace miles de años atrás la leyó y se encontró con lo mismo que tú y yo estamos leyendo hoy. Así que esa palabra trasciende el corazón del hombre, trasciende este mundo físico y de repente cuando esa palabra se activa de manera especial en el mundo espiritual con la oración que haces, trae una respuesta al mundo físico. Entonces el eco, el rebote, digámoslo de esa manera, porque así me lo imagino, como si rebotara en el cielo y se regresara sobre ti, trae una respuesta a tu oración. Por esa razón, valora tus actos espirituales, valora tus disciplinas espirituales, valora tus hábitos espirituales, porque todos tus hábitos espirituales, todas tus acciones de disciplina espiritual tienen un eco en la eternidad. Suenan al corazón de Dios, atraen la respuesta de Dios a tu corazón y creo con todo mi corazón que en el comienzo de esta semana vas a tener respuesta clara, puntual y directa del corazón de Dios por todas aquellas acciones que has hecho orando, leyendo su palabra, ayunando, vigilando, meditando en Él. Viene respuesta de Dios. Yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, a entender, a dimensionar, a darle el valor que merece cada una de nuestras prácticas espirituales como la adoración, la oración, el ayuno, la palabra, la meditación en la palabra mientras vigilas en la noche. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan de una manera súper especial con esta palabra, que te dé luz, claridad y entendimiento. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.